Hola a todos y bienvenidos a Protel, un canal de telecos para telecos. El objetivo principal de este canal va a ser el de acercaros y mostraros la realidad de las múltiples posibilidades profesionales que existen actualmente en nuestro sector. Esto lo haremos a través de entrevistas a telecos de perfiles muy diversos. Acompáñanos, empezamos. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega del canal Protel. Hoy la verdad es que tenemos un invitado, bueno, de lujo, como suele decirse, ¿no? La verdad es que es justo un poco el objetivo de este canal, un profesional del ámbito de las telecomunicaciones que, bueno, con amplia experiencia y que de hecho trabajó en el sector de investigación, hizo su tesis doctoral en el grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad de Cantabria, ya nos contará un poquito de su experiencia trabajando en proyectos muy relevantes como Smart Santander. Y después tiene una amplia experiencia también en el sector profesional, ya en el ámbito, digamos, de la empresa privada, ya en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a resultar realmente interesante su visión sobre el mercado laboral actual, la situación del sector de las telecomunicaciones y demás. Entonces, bueno, sin más dilación, bueno, bienvenido, José. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, la verdad es que te lo agradezco muchísimo, bueno, porque realmente es justo un poco, ¿no? El objetivo del canal es, bueno, pues que gente Mm. como tú, ¿no? Nos dé su visión del sector y con la experiencia que tienes, yo creo que va a ser realmente interesante. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Y nada más, yo he hecho una breve presentación, un poquito de Mm. tu perfil, pero muy, muy breve. Así que casi que lo primero te pediría un poco, pues que nos cuentes un poco, bueno, una breve presentación, ¿no? De tu perfil y relacionado, Mm. lógicamente, pues, con el ámbito, ¿no? De las telecomunicaciones. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues la idea, como dices, un poco por presentarme, bueno, pues estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Cantabria y, bueno, el proyecto fin de carrera lo hice en el grupo de Ingeniería Telemática y a partir de ahí, pues es un grupo que es muy pionero en temas de, en aquellos tiempos eran redes inalámbricas, redes de sensores, cuando, bueno, cuando para tener wifi necesitabas insertar una tarjeta física en el portátil, ¿no? Eran otros tiempos y demás. Y bueno, pues ahí hice el proyecto fin de carrera y luego después empecé a trabajar en proyectos de investigación nacionales y europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco pues fui siguiendo esa evolución de redes inalámbricas, luego redes de sensores, temas de comunicaciones máquina-máquina, etcétera. Y de ahí surgió un proyecto muy bonito, que además era en la ciudad, hacía un despliegue de sensores a gran escala en la ciudad, en Santander, que se llama Smart Santander, un proyecto europeo. Y bueno, pues con todo bueno, todo el aprendizaje, toda la parte de publicaciones y demás, ¿no? Pues me permitió pues que fuera el caldo, ¿no? Sobre el que hice o la base sobre la que hice la tesis doctoral, ¿no? Luego, pues, lo que digo, ¿no? Siguieron muchos proyectos, esa parte era muy interesante, ¿no? De proyectos pues, a nivel europeo, también proyectos a nivel con Japón, por ejemplo, con otros fuera del ámbito europeo. Y luego, pues, bueno, pues una vez que terminé la tesis y demás, pues pensé en dar un poco un salto por probar también en el mundo privado. Y bueno, me vine a Madrid hace casi 7 años ya. Empecé en una consultora tecnológica que se llamaba Altran. Digo, se llamaba porque ahora ha sido absorbida por Capgemini, ahora es Capgemini. Y luego después, pues después de unos años ahí, 3 años allí, pues sí, el salto en este caso a Orange, que es donde estoy actualmente, ¿no? Entonces, bueno, muy ligado siempre luego si quieres, bueno, cuando vayamos en la entrevista podemos ir viendo más en detalle, pero sobre todo ligado mucho a continuación de lo que hice en la tesis doctoral, ¿no? Temas de Internet de las Cosas, Internet of Things. Y bueno, pues sobre eso, pues un poco primero más parte operativa, más parte de gestión y luego pues ahora un poco más en la parte de estrategia. Entonces ha sido un poco la andadura. Ujú. Bueno, la verdad es que es eso, como comentaba, bueno, lógicamente nos conocemos hace mucho, ¿no? No vamos a, a Mm. ocultarlo. Sí, Y claro. ya conocía tu trayectoria y por eso, lógicamente, ¿no? Te Mm. propusimos participar, porque realmente lo que decía, ¿no? Con lo que has dicho ya se ve claramente que eres justo el perfil ideal, ¿no? Para dar una idea de lo que es el sector de las telecomunicaciones y ver a través de tu experiencia, ¿no? Un poquito ese ámbito, ¿no? Profesional.
Em, Lógicamente, una pregunta pertinente casi a todos los, ¿no? La gente que vamos a entrevistar en el canal es, ¿qué te Mm, llevó, ¿no? a estudiar telecomunicaciones en su momento? Y una pregunta que a veces puede ser delicada, entiendo que en tu caso no, es si consideras acertada, mm, ¿no? esa decisión a día de hoy. sí. Bueno, pues podríamos decir que era mi vocación desde pequeñito, como pues, astronauta o cosas de esas, pero no voy a decir eso porque realmente no fue así. Pero sí que es verdad que pues ya cuando estaba en los últimos años del instituto y demás, pues me empezó a traer un poco la tecnología y los entresijos que había un poco por detrás, ¿no? Porque hacías una llamada de teléfono, de aquellas no había todavía telefonía móvil, pero porque hacías una llamada de telefonía fija y de repente pues era capaz de comunicar al otro lado qué había detrás de eso, ¿no? O cuando encendías la tele, por qué ese funcionamiento, ¿no? Los módems que empezaban, toda esa parte, ¿no? Pues era algo que me resultaba interesante. Entonces quería conocer un poco más y lógicamente dentro del ámbito de las carreras que había, ¿no? Pues telecomunicaciones era la que me ofrecía eso, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me llevó, ¿no? Conocer un poco, ir un poco más allá de esa inquietud y conocer más los entresijos de la tecnología, ¿no? Que había por detrás. Y luego en la segunda, Ujú, pues es acertar esa decisión. Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, es verdad que en mi caso estoy en el exponente máximo, podemos decir, de empresa de telecomunicaciones, ¿no? Como es el operador, que es como la base, ¿no? Entonces ahí, pues, muchas de las cosas que estudié en su día, igual no las aplico directamente, pero bueno, es una base que, pues si estás con el departamento de red, pues todo el departamento de red al final es el que monta toda la parte de comunicaciones y bueno, pues tú sabes lo que hay en los entresijos detrás, pues sabes los protocolos, sabes cómo es esa parte, sabes que hay una codificación en transmisión, sabes un montón de cosas que realmente pues ves que están aplicando ahí, ¿no? Otra cosa es que en mi caso yo esté trabajando en algo un poco haciendo servicios por encima de esa parte, ¿no? Pero en el fondo la comunicación, los datos tienen que ir por esa parte de comunicación. Entonces, para mí sí que realmente fue acertada, ¿no? Y estoy muy contento ujú. y me gusta lo que hago, ¿no? Y viene un poco de ahí de la formación, lógicamente. Ajá. Como comentábamos antes, comentaba yo en la presentación y también lo has resaltado tú comienzas realmente lo que es tu carrera profesional, bueno, tomando una decisión que sí que toma cierta gente, pero que no es la mayoritaria, como es estudiar el doctorado, ¿no? Hacer investigación, no solo la tesis, sino también hacer la tesis, Mm, pero hacer investigación desde un punto de vista genérico. Em, ¿Cómo valoras esa etapa mm. desde el punto de vista profesional, personal, que te ha aportado? A ver, la verdad es que como experiencia fue una experiencia que yo diría que fue muy enriquecedora, ¿no? Es verdad que me ayudó mucho el estar trabajando bueno, pues en en el departamento. Lógicamente, si hubiera estado en la empresa privada, igual es más complicado, ¿no? Pero estar trabajando en un departamento que me permitía, pues, vamos a decir, los resultados de mi trabajo, pues poder plasmarlos además en publicaciones y demás y poder ir acompasando un poco la vida profesional en ese sentido con la académica o con la parte de la tesis, pues me pareció que me lo permitía y por lo tanto que me apetecía hacerlo, ¿no? En mi caso, además, yo creo que más allá de lo que igual se asocia con una tesis, ¿no? En este caso, como estaba relacionada con, como decía antes, con este proyecto de despliegue de sensores en la ciudad y demás, era una tesis que igual tenía más componente práctico de lo que a veces puede ser, ¿no? Que a veces igual es más teórica y igual no está tan cerca, podemos decir, de, de lo real o de lo práctico, de lo que puedes tocar, ¿no? Lógicamente lo más real, pero no tan cerca de lo que puedes tocar, ¿no? Y muchas de lo que tengo en mi tesis, pues es probando con la red de sensores que estaba instalada y demás. Entonces, realmente me ayudó también ¿no? a ver esa parte o a meterme de una manera muy, muy específica en esa materia, ¿no? Y creo que esa es una de las partes que es importante de la tesis a nivel personal, ¿no? En general, ¿no? La capacidad o lo que te demuestra a ti hacia ti mismo, ¿no? De esa concentración, esa capacidad de trabajo, ¿no? De constancia, de investigar algo al más alto nivel. Entiendo además tú que es algo que seguramente también pues, lo hayas sentido o tuviste un pensamiento similar, ¿no? Cuando también hiciste la tesis, ¿no? Que te ayuda, estás como más en una temática específica, especializándote y siendo muy, bueno, yendo al límite desde el punto de vista de lo específico o del conocimiento en esa materia, ¿no?
aunque es verdad, conlleva también, no voy a renunciar a algunos planes, lógicamente, porque te quita, no diría te quita, ¿no? Te consume un tiempo que tienes que dedicarle, lógicamente, para esa excelencia que quieres conseguir en una tesis doctoral, ¿no? Y luego a nivel profesional, a ver, es cierto que España, a diferencia, yo que sé, de países como escandinavos, ¿no? O países orientales, realmente la tesis no es algo que todavía se valore, quizá, ¿no? Esa experiencia. Yo creo que quizá está cambiando, ¿no? Y cambiará más a medida que las universidades se acerquen un poco más a la empresa, ¿no? Y haya Ujú. más cooperación entre ambos mundos, no haya tanto gap, tanta distancia, ¿no? Entre lo que es la universidad y lo que es la empresa, y entonces pues sea más fácil o sea eh, se considere más la parte de la tesis, ¿no? Sí que es verdad que ahora a nivel laboral, pues sí, hay ciertas cosillas en las que sí que se ha podido tener en cuenta, pero no realmente podemos decir, el ratio esfuerzo contra, pues no es igual que en otros países, ¿no? Que como digo, que quizás está más considerado, pero vamos, yo no Ujú. por supuesto no me arrepiento de haberla hecho y creo que es una experiencia, lo que digo, ¿no? Para mí enriquecedora. Ujú. Es muy interesante esto que has comentado, ¿no? De cómo se valora la tesis en nuestro país y luego que quizás las cosas, lo que tú has dejado entrever, ¿no? Quizás están cambiando un poco. Ahora existen ya los Creo que doctorados sí. industriales, ¿no? Y, Sí. y eso es una manera, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que vino un chico, un postdoc, que había hecho yo creo que la tesis en Escocia, a nuestro grupo y se sorprendía, ¿no? De que no existiese de manera más natural ese tipo de interrelación, lo que tú dices, hacer lo que acabamos de comentar, ¿no? Los doctorados industriales, hacer la tesis en el ámbito de una empresa que luego te capta para retener ese talento Mm. específico que has generado, ¿no? Ujú. Vale. Sí, totalmente, ¿eh? Y yo creo que eso Ujú. es lo positivo, ¿no? Yo creo yo creo que se está reduciendo se está intentando y se está reduciendo ese gap. Y yo lo noto también un poco dentro de la empresa, ¿no? Cada vez la cooperación con la universidad se ve de otra forma, ¿no? Yo creo que antes se veía de una forma más, pues quizá eso, muy teórica o muy para cosas muy de nicho, y ahora, sin embargo, yo creo que se está abriendo quizá mucho ayuda a la parte de las startups, todo ese florecimiento de Ujú. startups en diferentes, las X-Tech, en diferentes tecnologías, en diferentes perdón, sectores y demás. Yo creo que eso también ha ayudado mucho, ¿no? Porque al final eso sí que es una consecuencia clara, ¿no? De gente habitualmente que sale de recién titulada, mucha gente, otra gente tiene ya una experiencia laboral, pero mucha gente recién titulada con una idea, y esa idea la lleva a la empresa, y entonces ahí claramente ves cómo se acorta esa distancia, ¿no? Entre estudiante o recién titulado, perdón, y empresa. Ujú. Pues sí, la verdad es que ya te digo, muy, muy interesante. Luego, claro, Tomás, acabas de comentar un poco, ¿no? Tu recorrido por tu época de investigación, de hacer la tesis doctoral, y luego tomas una decisión que no es fácil, ¿no? Porque al final, bueno, pues son entornos distintos, la Mm, academia, ¿no? Y el entorno de la empresa privada. sí. Mm. ¿Te resultó sencillo tomar esa decisión? Y luego, ¿cómo fue la adaptación a la empresa privada? ¿También fue rápida, no te costó o tuviste algún... Mm. Bueno, aquí, pues eso, lleva más de 10 años en un departamento universitario haciendo temas de investigación a alto nivel, proyectos muy vanguardistas de innovación y demás, y paso, como decía antes, a una consultora tecnológica, como era Altran, multinacional, eh, con muchísimos procesos internos, muchísimas divisiones distintas. No solo había la parte de telco, había parte de automoción, de aeronáutica, de banca y finanzas, de ferroviaria, etcétera. Había muchísimas divisiones, había que interaccionar con clientes, había que gestionar personas, gestionar equipos. Realmente eran muchísimas cosas, y que es verdad que era un mundo completamente complicado. Es verdad que a mí me apetecía también un cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudaba, ¿no? Y luego también que tuve la suerte, pues, de coincidir con un grupo de personas excepcional que me ayudó mucho a toda esa parte a toda la adaptación y hacerlo más llevadero, ¿no? A veces sí que es verdad que, bueno, que salir de la zona, de la llamada zona de confort, pues te permite eso, encontrar no solo a gente extraordinaria, a otras personas, ¿no? O ampliar ese círculo, ¿no? Sino también nuevos retos profesionales. Entonces, en mi caso, pues bueno, me permitió eso, podemos decir, aumentar mi zona de confort, ¿no? Porque sigo estando, lógicamente, en relación con mi etapa anterior, pero la he ampliado, ¿no? Conociendo
nuevas personas y nuevas inquietudes profesionales, ¿no? Entonces, a mí no me resultó tan complicado por eso, ¿no? Sobre todo por la gente que conocí y por las ganas que tenía yo también de un cambio en ese sentido. Ujú. Hablando precisamente de eso, ¿no? De tu salto a la empresa privada, em, ¿nos puedes contar un poquito cuál ha sido tu trayectoria? Porque eso, estás un tiempo, ¿no? En el Mm, ámbito de la universidad. ¿Y cuál ha sido tu sí. trayectoria en el sector privado? Y luego un poquito, si nos puedes contar detalles de, claro, al final, ¿no? Claro. Lo que contamos muchas veces, ¿no? Que los alumnos, cuando están terminando la carrera, ya sea el Mm, grado del máster, están un poco perdidos. Entonces, si nos puedes contar un poquito detalles sí. de tu trabajo actual, un poquito, y Mm, cuáles son las sí, responsabilidades que conlleva tu puesto actual. claro. Bueno, pues yo por empezar un poco, cuando empecé esta andadura en el sector privado, pues mi primera parte, vamos a decir así, que fue aproximadamente un año y medio, pues eran temas más operativos, ¿no? Eran temas de presupuestos, de control de avance de proyectos, de gestión de equipos multidisciplinares, de bueno, mucha interacción con cliente, relacionado, pues, por ejemplo, con protocolos, pues, políticas de red móvil, etcétera, trabajando con un vendedor como Ericsson, ¿no? Que era el cliente con el que más trabajé en ese sentido, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que realmente ahí vuelvo a la parte, ¿no? De que lo que estudiamos realmente, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí que ha tenido ese reflejo, ¿no? En ese caso, en toda la parte de protocolos y demás, que al final lo ves tangible en un cliente, ¿no? Y luego, después de esa parte más de llevar equipos, de operaciones, de un poco tener después de una vez que ya está el proyecto en marcha, pues cómo hacerlo funcionar y que cumpla con plazos, cumpla con costes, cumpla con toda esa parte, ¿no? Pues surgió una vacante interna primero relacionada más con la temática IoT, ¿no? Que esto tenía relación, pero eran políticas de red en general, ¿no? A nivel más amplio. Y bueno, y me ayudó, pues, la experiencia en la tesis, la experiencia en los proyectos que había trabajado en la universidad, pues lógicamente me ayudó y pude al final acceder a la misma. Y, y aquí ya era un poco diferente, ¿no? Aquí era el antes, ¿eh? Es decir, eh, cómo conseguir proyectos con diferentes clientes. Y aquí vuelvo a las divisiones de antes. Como había muchísimas divisiones dentro de Altran, pues podía ser proyectos con un cliente de automoción, con un cliente industrial, etcétera, relacionados con la parte IoT. Es decir, había que trabajar soluciones, casos de uso que permitieran, pues, que un vehículo estuviera conectado, con qué dispositivos, qué tecnología de comunicaciones, qué cuadro de mando podrías colocar para ese cliente, etcétera. Y aquí la idea era, pues eso, ¿no? Ser capaz de plasmar todo eso en una propuesta y, bueno, pues luego después, pues, lógicamente, que empezara a funcionar esa propuesta y yo ahí ya no entraba en esa parte operativa, sino que me quedaba más en la parte de realizar esos proyectos, ¿no? Y bueno, tras otro año y medio en esa parte, pues surgió un poco la oportunidad en Orange, ¿no? Y como comentaba antes, pues bueno, pues un operador ya, bueno, pues es como ese exponente que decía, ¿no? Te da, pues no solo conocías de una forma las tecnologías, sino que ahí vas a poder estar pegado a ellas, ¿no? Como decía antes, sobre todo, pues con el área de red, ¿no? Pues llevando toda la parte de comunicaciones, realmente los entresijos de esa parte ya al nivel, al más, podemos decir, al más alto nivel, al nivel más específico, ¿no? Que te puede dar un operador. Y ahí la idea era construir soluciones, casos de uso que sobre esas diferentes tecnologías de comunicación y trabajando con muchos partners, muchas startups y demás, pues ser capaz de dar soluciones a diferentes tipos de empresas de diferentes sectores. Pues por ejemplo, una cadena de frío para poder hacer el seguimiento de que un alimento o una valija farmacéutica y demás está llevando la temperatura que tiene que llevar y no se rompe la cadena de frío en un camión, o hacer un seguimiento de un activo dentro de un elemento dentro de, por ejemplo, de una fábrica, de una tubería, de un palé, etcétera, y saber cómo se está moviendo. Entonces, todo eso, pues en eso consiste ahora mismo la parte de mi trabajo, es decir, un poco generar esas diferentes soluciones, buscando partners, buscando la mejor conectividad, buscando el mejor enganche entre todo y bueno, y ver la estrategia de cómo ir al mercado,
cómo elegir los diferentes empresas que mejor se pueden adaptar para esa solución o que van a necesitar esa solución y un poco ayudarlas en implantar y en conseguir bueno, en conseguir que fructifique su estrategia de transformación digital, ¿no? A través usando el IoT, el Internet de las Cosas, la parte esa de sensórica, pues ayuda también otras tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, etcétera, y trabajar en ese punto. Entonces, un poco ese es mi trabajo actual, ¿no? Es decir, ayudar a diferentes empresas pues, en diferentes sectores, que es lo bueno que tiene un poco esa parte también, ¿no? Que es muy transversal a diferentes sectores de operación y a darle soluciones apoyados en eso, en la tecnología, tanto de conectividad como de sensores, como plataformas también, etcétera, ¿no? Ese es un poco el... Ujú. Has mencionado, te iba a hacer otra pregunta, pero acabas de mencionar Sí. un tema que, claro, es súper candente, que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entre muchos otros. Eh, sí, claro, es que ahora leía antes un poco noticias. Ayer leía una que en un colegio habían prohibido el acceso a ChatGPT, lo que Mm. ello implica desde el punto de vista de mentalidad, ¿no? Que bueno, puede tener más o menos sentido, tampoco vamos a entrar ahí. Y cada día, ¿no? Se leen noticias de nuevas versiones, que va a revolucionar todo. Por ejemplo, ahora leía un poco del ámbito de programación, ¿no? De cómo puede afectar. ¿Tú notas ya algo de que esto puede realmente, cómo puede ser qué impacto puede tener, en este caso en nuestro ámbito, ¿no? En las telecomunicaciones? Sí, bueno, yo creo que, a ver, hay un tema que quizá la parte de codificación, por ejemplo, sí que es verdad que están viendo cosas a nivel por ejemplo, de código y demás, que sí que quizá pueda tener ahí, ya empieza a tener un primer efecto, ¿no? Pero yo creo, por lo menos en el ámbito, un poco ciñéndome a mi ámbito, al final son proyectos muy ad hoc los que implican la parte de transformación digital, ¿no? De, de IoT en este caso, son proyectos muy ad hoc, es decir, son empresas, cada una tiene su casuística y yo todavía veo ahí que se necesita mucha interacción. Sí que es verdad que te puede quitar alguna parte, algún automatismo, pero necesita muchísima personalización porque cada requerimiento es diferente, ¿no? Cada cliente es diferente, entonces tienes que tener condiciones distintas y ahí todavía, yo creo que todavía no ha llegado en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que, Ujú. por lo que decía, ¿no? En temas de codificación o de procesos repetitivos bueno, se están viendo ya, pues, incluso plugins para diferentes aplicaciones y demás, pues sí que es verdad que ahí sí puede hacer, ¿no? Pues, pero yo creo que todavía hay en mi ámbito, ¿no? En el que cada empresa es diferente y tiene unos requerimientos diferentes, todavía yo creo que no hay gap todavía entre lo que puede dar esa inteligencia artificial. Yo me refería a inteligencia artificial, cuando hablaba de eso me refería al final el IoT te permite conseguir datos de muchísimos Ujú. parámetros, ¿no? De la naturaleza y de diferentes ámbitos, como comentaba antes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial sí que está ayudando un poco, bueno, toda la parte de machine learning, de analítica de datos avanzada y demás, está ayudando a ser capaz de, con esos datos, con los históricos y demás, pues gestionar y, por ejemplo, implementar un mantenimiento preventivo en una fábrica, ¿no? Ujú. Ya no es un mantenimiento predictivo de, bueno, tengo que cambiar una máquina una pieza de una máquina cada año, sino que ya puedes hacer un mantenimiento preventivo. Igual es que esa pieza, por ciertos parámetros de vibración, por ciertos parámetros de temperatura, que eso lo vas a medir con una sensórica, pues igual es que en 9 meses te está diciendo que va a fallar antes o al contrario, que está funcionando perfectamente y no tienes por qué hacer un cambio cada año. Entonces, ahí sí que creo que está ayudando muchísimo esa parte de inteligencia artificial, ¿no? En Ujú. general, con los datos que tenemos ahora, cada vez son muchos más datos, pues convertirlos en una información mucho más útil. No solo mostrarlos, sino además hacer un procesamiento muchísimo más específico. Ajá. Perfecto. Un poco por volver un poquito hacia atrás, ¿no? Ya a la etapa Sí. de la formación universitaria. ¿Cómo consideras tú, cómo valorarías, ¿no? Tu formación académica, el título de Mm. telecomunicaciones? Recuerdo hace, no sé, un año o 2 años en Twitter una polémica Mm. entre
tampoco vamos a decir gente, ¿no?, muy famosa, pero bueno, que yo sigo y que son de telecomunicaciones, aunque no trabajan específicamente en el sector, curiosamente, ¿no? Y se estableció una cierta polémica con respecto a la utilidad de lo que estudiamos, ¿no? Lo típico de, es que lo que he estudiado realmente no sirve para nada, ecuaciones diferenciales, integrales triples y demás. ¿Y cómo valoras tú? ¿Tú crees que realmente, cómo valoras tu formación académica por un lado? Y si realmente, antes de hecho has mencionado temas de protocolos, ¿no?, que yo creo que está Sí. relacionado, si hay aspectos específicos de tu formación que crees que realmente has utilizado, no incluso solo ahora, sino a lo largo de tu desarrollo profesional, y no solo específicos, sino también transversales, o cómo fue esa formación transversal en tu Sí. momento, si consideras que la universidad te aportó algo en ese sentido, o qué recomendarías. Mira, bueno, luego te hago otra pregunta en ese sentido. Primero esta, no vamos a mezclar Pues, a conceptos. ver, sí que es verdad que hay mucha polémica ahí. Bueno, de hecho hay, ¿no? Hay algún meme que pone que estudias cosas muy complejas para luego después acabar trabajando con Excel o con Ujú. PowerPoint. Y es verdad que Excel, PowerPoint, el correo son cosas que cubren mucho tiempo, ¿no? Que se manejan mucho y que se utilizan, y es verdad, ¿no? Pero creo que realmente lo que importa de la carrera es que nos da una base, y luego ya a partir de la base tú construyes tu perfil profesional, yo creo, ¿no? En mi caso, por lo menos yo lo veo así. Pues lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, toda esta parte de comunicaciones, de cuáles son los protocolos de comunicación para, bueno, para diferentes transmisiones, cómo se hace esa parte bueno, pues en función de cuál es el tipo de dispositivo. Es verdad que hay mucha parte técnica, ¿no? Bueno, pues Ujú. realmente utilizas no sé, la parte de cómo haces una compresión de datos. Bueno, realmente no pero sabes que está debajo, es decir, tienes esa base, ¿no? Entonces, yo sobre esa base a nivel más de comunicación, pues me lancé hacia redes de sensores, redes inalámbricas, que al final utilizan un protocolo que yo sé cómo funciona por debajo, o que estudié en su día cómo funciona por debajo, y que sabes son dos hijos y esa base la tienes, ¿no? Entonces, igual que tiras en ese sentido, yo lo hice por las redes de sensores, pero puedes tirar por un diseño de placas, puedes ir a un tema más de redes de datos, puedes estar más en la nube por temas de quiero decir, aquí hay muchísimas partes, pero realmente creo que la carrera nos da esa base, ¿no? Luego ya, Ujú. bueno, también puedes ir a una parte más, por ejemplo, más comercial, ¿no? Y por lo menos la carrera te dará una capacidad de interlocución alta. Es verdad que no vas a utilizar, cuanto más te alejes lógicamente de la parte técnica, quizá utilices menos lo que has aprendido, pero realmente la base yo creo que sí es importante en ese sentido. Ujú. Sí, la verdad es que yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Que al final tenemos un poco esa idea de que, bueno, esa impresión más que idea, ¿no? De que cuando terminamos, Mm, tenemos y tienen realmente los alumnos cuando hablamos con ellos, te das cuenta, ¿no? De que mm. parece que no sabes nada, pero realmente yo creo que es eso, que la carrera te forma, coincido totalmente con tu análisis, te da esa base y te hace que puedas aprender muy rápido casi de cualquier cosa, ¿no? Y que te Exacto, pueda... te amuebla un poco la cabeza de alguna forma, vamos a decirlo así, y te da esas herramientas y esa capacidad, lo que has dicho tú ahora. Entonces yo creo que es verdad que cuando estás ahí, o igual a veces si empiezas un trabajo que no te puede desvirtuar, pero realmente sí que está ahí, ¿eh? Y lo notas en ciertas oportunidades, a medida que vas avanzando en tu carrera profesional, yo creo que te vas dando más cuenta, ¿no? Por lo menos yo en mi caso ha sido así. Ujú. Em, Pero un perdona, no dejo de poco... tener tertulias con mis compañeros perdona, no dejo de tener tertulias con mis compañeros y cenas y demás con mis compañeros de carrera, pues habiendo muchísimas opiniones distintas, ¿eh? O sea, que eso va a estar y siempre va a estar ahí, ¿no? Pero yo realmente pienso que sí que ayuda. Ujú. Un poco también relacionado con la pregunta anterior, claro, tú ya llevas un bagaje de años, estás en un puesto de responsabilidad, seguro que haces entrevistas, contratas gente para incorporarla a tu equipo, ¿no? Em, cuando tú vas a entrevistar a Mm, alguien, qué aptitudes, qué habilidades consideras que son clave o cuáles destacas? O igual es mm, una pregunta demasiado genérica, ¿no? Porque entiendo que luego habrá puestos específicos, pero ¿hay algunos mm, aspectos que tú recomendarías, de hecho, a nuestros alumnos que hay que tener en cuenta? mm. Mira, sobre todo en alta, sobre todo que es cuando llevas varios equipos y demás, realmente cuando seleccionaba perfiles para los diferentes proyectos, bueno, pues lógicamente ahí pues había mucha parte de programación,
de realización de pruebas de código, de conocimiento de protocolos, ¿no? O sea, a nivel técnico, pero lo que tú dices ahora pues sería mucho más centrado en temas de plataformas IoT o temas de dispositivos, de sensórica, etcétera. Entonces ahí depende un poco, ¿no? De lo que se esté buscando, de lo que estés buscando lógicamente en ese perfil, ¿no? De lo que se busca en ese perfil. Entonces ahí depende un poco, ¿no? También había incluso temas también de user experience, porque pedían cosas relacionadas con cómo quedaba la aplicación desde el punto de vista de experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Luego hay una cosa que también yo la considero y me gustaría resaltarla, ¿no? Este tipo de cosas pues son cosas que estudias en la carrera, realmente que te ayudan, ¿no? Y eso va a estar. Es decir, ahora mismo la programación, por ejemplo, es algo que lógicamente es un, es una, es una actitud que se está demandando muchísimo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, aparte siempre está y está ahí y es algo que nos ha ayudado mucho la carrera en ese sentido, ¿no? Y luego, algo que no es tan inherente a la carrera en sí es el inglés. Yo creo que eso me gusta resaltarlo porque al final estamos trabajando en un mundo globalizado. Habitualmente, pues vas a trabajar o muchas veces, depende lógicamente de la empresa, pero empresas si son medianas, grandes, van a trabajar con otras empresas o van a tener sedes en otras partes del mundo. Pues estar trabajando con una persona en Estados Unidos, con una persona en India, etcétera. Entonces, esa parte del inglés es muy importante y muchas veces ha podido ser motivo, en mi caso ha sido así, ¿no? De a una persona que cumplía técnicamente y perfectamente con todos los requisitos, ¿no? Pues por la parte del inglés no poder hacerlo porque iba a tener que tener interlocución, por ejemplo, en este caso con India para temas de soporte y demás. Entonces tenía que tener un cierto nivel en ese sentido, ¿no? Y luego después, pues la tercera pata para mí muy importante, ¿no? Que es la parte humana, ¿no? Es decir, yo creo que al final, pues es un buen profesional, tienes una buena persona y esa parte humana es muy importante en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, esas son las tres patas que podría decir que tengo, ¿no? Que tengo en cuenta, ¿no? Cuando intento seleccionar a alguien en ese sentido. Ajá. La verdad es que me alegra que comentes el tema del inglés, porque yo creo que los alumnos en ese sentido terminan un poco cansados conmigo, porque de hecho nosotros damos una asignatura en tercero de Teleco ahora que se desdobla en castellano y en Mm, inglés. Tenemos poquitos alumnos en inglés, cosa que yo también entiendo, ¿no? Porque al final el alumno es pragmático y bueno, pues a lo largo de la carrera bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Pero sí que ya. es cierto que yo les hago ver, mi opinión, lo mismo que tú dices, ¿no? Que realmente es muy relevante en nuestro ámbito, ¿no? Y que puede marcar la diferencia con respecto a que te seleccionen, ¿no? Sí. A mí me ha dado rabia en ese sentido, ¿eh? Soy sincero, Ujú. porque una persona que tenía unos skills brutales desde el punto de vista que cumplían con lo con el puesto, con lo que se requería, que era pues, bueno, que una interlocución, todo desde el punto de vista de la entrevista era perfecta y llegar a ese punto, ¿no? Y no poder porque, bueno, pues porque esa interlocución era necesaria y además, bueno, en este caso era cuando estaba en la etapa de Altran, ¿no? Entonces iba a tener que estar en un cliente. Nosotros hacíamos podemos decir, una etapa inicial de esa entrevista y sabía porque era una condición sine qua non, ¿no? Porque iba a ser un trabajo que iba a requerir esa comunicación, ¿no? Entonces, era realmente, yo recuerdo, ¿no? Y se lo dije, digo, es que creo que se lo dije el mismo, no sé si lo dije en la entrevista o cuando le di feedback en ese sentido es que estás perdiendo una oportunidad muy grande por eso, esa parte, ¿no? Entonces, creo que es importante, es un mundo globalizado y vamos a ir es el idioma que se maneja, es así, es una realidad y en muchas ocasiones, pues, y documentación técnica, por supuesto, pero sobre todo la parte oral, que es siempre la más compleja, yo reconozco y para todos lo es que muchas veces es necesaria por eso, ¿no? Porque vas a tener, o lo que hablaba antes, ¿no? Si tienes que hablar con un partner que tiene sede fuera, porque ahora al final las soluciones son globales, no tienes que hablar con un partner que siempre sea español o sea hispanohablante, ¿no? Entonces, es algo que realmente necesitas, ¿no? Ser rápido escribiendo correos o escribiendo interlocución al final es algo que es necesario, ¿no? Ujú. Eh, vale. Fíjate, esta pregunta, que ya la había pensado en su momento, cobra más relevancia ahora porque parece que van a cambiar los planes de estudio, ¿no? Tenemos, aparte de la LOSU, que ha entrado en vigor, Mm, un nuevo Real Decreto que se avecina y parece que,
bueno, pues surge no solo la posibilidad, sino probablemente la necesidad de cambiar las titulaciones, ¿no? Y en este caso Teleco. Mm. Tú que ya tienes experiencia, ¿habría algo? ¿Qué aspectos recomendarías a los que vayan a diseñar los planes de estudio nuevos? ¿Habría algo que tú recomendarías que habría que tener en cuenta? ¿Alguna sugerencia específica? Bueno, yo aquí creo que, bueno, lo he comentado un poco antes, ¿no? Creo que lo primero es que se acerque lo más posible la universidad a la empresa, ¿no? Creo, como decía antes, Ujú, que las startups tecnológicas están ayudando bastante, ¿no? Toda esta explosión que hay ahora, todo este ecosistema de innovación, de startups y demás, ¿no? Porque realmente es un paso, en este caso es un paso acelerado, ¿no? Porque pasas bueno, si pasas de recién titulado, pues pasas allá a formar una empresa y a ser tú el responsable, fundador, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda de alguna forma, ¿no? Quizá, no sé, ahora llevo un tiempo fuera del ámbito y quizás se está haciendo más, seguramente, ¿no? Por lo que dices, se está trabajando más, ¿no? Pero igual que los doctorados industriales, pues los proyectos industriales a nivel del proyecto fin de carrera en un entorno industrial, quizá algo más de gestión de proyectos, de gestión de servicios, no sé, de conocer un poco más el ámbito empresarial o bueno, no, no me refiero a MBA desde el punto de vista de los ujú, conceptos, ¿no? De saber pues qué conceptos tiene una empresa, compras, ventas, qué departamentos, perdona, pues, compras, ventas, no sé, un poco conocer un poco ese ecosistema de la empresa, una parte operativa, una parte más de estrategia, no lo sé, un poco conocer un poco más la empresa para saber a lo que te vas a enfrentar cuando llegues a la empresa, pues tener por lo menos cierta jerga, ciertos términos, cierta parte que te ayude un poco más a hacer más fácil esa transición, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de más de las asignaturas más técnicas o del core, ¿no? De la carrera, vamos a decirlo así, pues intentar estar actualizados y seguir la evolución tecnológica, ¿no? Que es muy complicado, ¿eh? Porque es que va rapidísimo y pues nosotros que estamos en el ámbito nos cuesta seguirlo y nos cuesta ujú. estar al día porque salen un montón de cosas y entonces no puede estar, pero sí que yo creo que eso ayuda a motivar, ¿no? A las personas ver que pues están saliendo nuevas tecnologías y por lo menos se meten de alguna forma. Es obvio que no puedes cambiar el plan de todos los años, ¿no? O que no puedes, pero bueno, no lo sé, algunas píldoras que se puedan hacer, pues no lo sé, ¿no? Por ejemplo, pues ahora pues lo que tú dices ahora, con la parte de inteligencia artificial, ChatGPT o de Copilot de Microsoft, pues bueno, pues intentar, no sé, alguna píldora que realmente en una carrera como la nuestra digas, joder, es que estoy estudiando lo que está ahora mismo en la calle, ¿no? Por supuesto, las bases hay que dejarlas, ¿eh? Yo no digo que, porque hay que Ujú, saber de dónde venimos, ¿no? Y dónde viene toda la parte pero sí que es cierto que esas pequeñas píldoras para enganchar y lo otro, ¿no? Y tener un poco también conocimiento de cómo es el mundo empresarial, ¿no? Cómo se estructura, o a nivel de gestión de proyectos como hay, cronograma, no sé, algo que fuera una asignatura un poco transversal quizá que, que nos colocase ahí. ¿Hay alguna financiera? Igual hay alguna ya de proyectos, ¿eh? Ya digo que ahora mismo no estoy más lejos de ese mundo, pero yo creo que eso sería interesante. ujú. ¿Cómo te ves, José, a nivel de evolución profesional? O sea, ¿has pensado un poco en cómo te gustaría que sea tu evolución en los próximos años de tu carrera profesional o de momento tampoco es algo que te preocupe? Bueno, o sea, yo lo que quiero sobre todo es que siga haciendo algo que aúne un poco mis dos pasiones, ¿no? Que es la parte de la tecnología y la parte de la innovación, ¿no? Entonces, pues seguir aprovechando las nuevas soluciones tecnológicas, estar en contacto con ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues ser capaz de aterrizar todo eso en estrategias que permitan, pues ayudar a la evolución de la operación de las empresas y sobre todo, bueno, siempre intentando mantener un foco en la ética, en las personas y que todo eso sea, eso es lo que me gustaría, ¿no? O sea, poder seguir un poco juntando esas dos partes, ya sea de esta forma pues lo que digo, ¿no? Con lo que estoy haciendo ahora o como sea, pero sobre todo seguir aunando esas dos pasiones. Ujú. Y, hemos hablado también de eso, ¿no? De la parte académica, de ¿Mm? formación, de los planes de estudio que igual cambian. ¿Tú consideras que es estrictamente imprescindible, necesario, inapelable seguir formándose? O sea, nuestros estudiantes cuando salgan y se coloquen, ¿van a tener que seguir formándose a nivel técnico, de gestión, etcétera? ¿O ya con lo que han aprendido en la universidad se acabó y ya no tienen que estudiar más? Absolutamente. Es que es el mundo.
yo antiguamente, ¿no? El mundo, yo creo, bueno, yo cuando crecí, ¿no? De pequeño, ¿no? Pues la idea era que estudias una ingeniería y bueno, y ya está, ¿no? Y más o menos sabías, en cuanto acababas, sabías bueno, que ya tenías todo tu aprendizaje hecho y que bueno, y que era pues encontrar un lugar donde trabajar y empezar con tu carrera profesional, ¿no? Ahora se ha cambiado muchísimo, no puedes dejar de aprender, ¿no? Yo, pues, bueno, en mi caso, por poner un ejemplo, pues temas de formación en gestión de proyectos, en gestión de servicios, con diferentes certificaciones, en la gestión de empresas, etcétera. Y luego, si nos vamos fuera de la educación reglada, pues seguir muchos eventos, congresos, me gusta mucho leer artículos, intentar siempre estar muy actualizado, ¿no? O sea, hemos dicho antes que el mundo tecnológico va muy rápido. Es que en cuanto pierdes un poco el hilo, realmente es que has perdido pie, ¿no? Y es muy competitivo ahora en ese sentido, ¿no? En que realmente hay mucha información y las cosas se actualizan y se actualizan muy rápido. Hay que aprender a desaprender, hay que desaprender cosas y volver a aprenderlas porque van cambiando completamente, ¿no? Ujú. Sí, sí, muy interesante, la verdad, porque sí. ¿Consideras tú que va más rápido ahora todo o bueno? Porque no parece que estamos, lo que comentábamos antes, que es un nicho muy específico y quizás el más llamativo a día de hoy, ¿no? Con el tema de ChatGPT, la inteligencia artificial en Sí, general y demás, pero a veces da hasta un poco de vértigo, ¿no? Parece que todo, ¿no? Está evolucionando más rápido que antes. muchísimo. Sí, Ujú. sí, totalmente. O sea, yo creo, bueno, está claro, ¿no? Estamos en una, como, bueno, como se dice mucho, ¿no? Ya casi no es una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Quizá a nivel de Ujú. revolución industrial, pues eso, ¿no? Una quinta parte, ¿no? O sea, de revolución industrial, ¿no? Estábamos en la cuarta, pero es que realmente es tan vertiginoso el número la cantidad de tecnologías emergentes y demás, y el cambio, sobre todo de paradigma y de soluciones que van a aparecer, de casos de uso, de aplicaciones que van a aparecer, que realmente es que es un cambio muy brutal, ¿no? Ujú. Un poco hilándolo también con esto, ¿cómo ves tú ya desde dentro, con cierta experiencia, o con bastante experiencia de hecho, la evolución del sector y la industria de las telecomunicaciones? ¿Y hay alguna tecnología emergente o ya algo conocida que tú consideres que vaya a ser clave en un futuro cercano? Bueno, ahora, aparte de lo que hemos estado comentando mucho, ¿no? De la inteligencia artificial, yo creo, bueno, además, bueno, en este caso que me tocaba mucho, ¿no? Por la parte de operador, pero creo que la parte de 5G va a ser realmente revolucionaria, ¿no? Es decir, ya no es un futuro, ya no es el futuro, ya es el presente, ¿no? Ahora estamos en la parte NSA, Non-Standalone, que depende un poco todavía es parte del Core 4G, pero cuando ya sea completamente la parte standalone, la parte de 5G standalone, eso ya nos va a dar unas tasas de velocidad, unas tasas de latencia, unas tasas de velocidad tan altas, de latencia tan bajas, que es que nos va a permitir aplicaciones que ahora mismo no estamos imaginando o que no concebimos ahora por esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de comunicación, eso nos va a permitir, ligándolo un poco con los datos que hablaba, ¿no? Es decir, antes siempre hemos asociado la sensórica quizá a comunicaciones de tasas de datos bajas, de consumos bajos de potencia, pero es que ahora vamos a poder irnos a transmisiones en tiempo real de imagen, de vídeo, lo cual nos va a permitir pues, hacer cosas como puede ser pues, bueno, pues una operación en remoto donde no tengas que tener nada de latencia y puedas estar haciendo en remoto, una parte de soporte, hacer un soporte remoto experto de una persona que está trabajando en una ubicación en remoto que pueda ser asistida por un experto que está en una oficina, etcétera. Es decir, cosas que antes no eran imaginables por temas de latencia, de retrasos, etcétera, ¿no? O poder Ujú. hacer una red inalámbrica que te dé esa capacidad sin necesidad de cablear, sin necesidad de la parte de fibra, de fibra óptica que puedas Ujú. hacerlo, ¿no? Ahí tocamos dos mundos, ahí tocamos Sí, el el mundo mundo. fotónico al que pertenezco El mundo y... fotónico, no, no, o sea, no va a llegar nunca a esos niveles, por supuesto, siempre estará, Ujú, pero sí que te va a permitir, yo creo, cosas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces eso sí que va a dar ujú, otro cambio de paradigma, ¿no? Realmente, sí es verdad que todas las 2G, 3G, 4G, todas esas evoluciones, pero yo creo que de 4G a 5G el salto es mayor, en ese sentido. ajá. Y sobre todo va a ser un salto mucho más relacionado, yo creo, con la parte empresarial y con la parte de usuario, ¿no? Porque realmente los usuarios hay cosas que igual, pero ya tenemos una calidad de uso muy, muy alta, ¿no?
pero realmente que sí, que 5G va a ser todavía mejor y por supuesto, ¿no? O sea, se va a notar y va a haber seguro muchas aplicaciones que van a surgir al cobijo de esta nueva tecnología, pero la parte empresa, es lo que digo, ¿no? Va a notar, va a haber muchos casos de uso, casos de IoT masivo, donde puedas soportar muchísimos dispositivos IoT sobre la misma celda. Es decir, hay muchas cosas que realmente va a cambiar, yo creo, el paradigma, ¿no? Y Ujú. luego, pues, es que todo lo que está apareciendo, ¿no? Relacionado, ¿no? Es decir, la parte de realidad aumentada, realidad virtual, pues es que el cambio va a ser, pues cada vez son aplicaciones muchísimo más, que te dan muchísima más información, también con la realidad mixta, es decir, hay muchísima parte. La parte de blockchain como parte, podemos decir, que también está ahí y que cada vez se introduce más, pues para tema de smart contracts, de que tengas asegurado que las transacciones que estás haciendo están aseguradas desde el punto de vista de que tú de que tú tienes un contrato y ese contrato es inteligente y cuando no se da una cierta circunstancia, pues ese contrato no se cumple y ya se aplica directamente y no hay intermediarios de por medio. Es decir, hay muchísimas partes de la tecnología, la parte de Edge, es que hay y es que no, es que es un continuo, es que no deja de salir cosas adicionales, ¿no? Y por supuesto, bueno, la tecnología nos ayuda, ¿no? Desde el punto de vista de cada vez, bueno, ¿no? La ley de Moore que nos ayuda a que vaya aumentando la capacidad que tienen todas las los transistores y todas las chips y Ujú. demás. O sea que yo creo que es un poco imparable. Una reflexión que se me estaba ocurriendo positiva a todo esto que estabas comentando es que realmente, y eso que solo estamos dando un barniz, hay mucha variedad de salidas, ¿no? Quiero decir, el teleco, cuando termina los estudios, realmente tiene un ámbito, ¿no? Aunque luego, evidentemente, se puede ir especializando, ahora en el grado, luego ya veremos si en el máster o demás, si cambia un poco la titulación, lo que Mm, comentábamos antes, pero realmente eso es muy positivo, ¿no? Esa versatilidad o esa amplitud de posibles opciones. Y en ese sentido te quería preguntar también un poco desde tu visión, ¿no? mm, El ámbito profesional teleco, sí. ¿qué alternativas o itinerarios ves así o te vienen a la mente que pueda tener nuestro Mm. estudiante cuando termina, ya sea el grado o el máster? Sí. Bueno, yo creo que lo comentábamos un poco antes, ¿no? Al hilo de esa base, ¿no? Que se crea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues puedes irte a algo más en la parte de técnica, pues puedes irte a una parte más de comunicaciones, pues hablábamos ahora, ¿no? Si un poco llevándolo a la parte mía, ¿no? A la parte de operador, por ejemplo, pues puedes intentar en esa parte, ¿no? Pues de todo lo que es relacionado con la red, con las nuevas tecnologías que están saliendo, pues dentro de la parte de 5G, pues el slicing de red, pues ya meterte ya de una manera, quiero decir, aparte de lo que has aprendido, pues técnicamente ir a algo más allá y entonces hacer tu carrera o empezar tu carrera profesional en ese sentido, ¿no? Con tus conocimientos, pues meterte ya en una empresa que tiene experiencia y ahí pues desarrollarlos, ¿no? Pues ya la parte que hablábamos de redes, ¿no? De toda la parte de arquitectura de redes, que ahora mismo pues lógicamente es un mundo tremendo, ¿no? Y más, cada vez con más redes que se van, vamos a decir así, añadiendo, ¿no? Porque ahora con toda la parte que hemos hablado de redes de sensores, de la parte IoT, pues son redes adicionales, ¿no? Que van a tener una ciberseguridad, podemos linkarlo con esa parte, ¿no? Y entonces van a necesitar, pues unas políticas de acceso, unas políticas de red pues lo mismo, ¿no? Es decir, tienes una formación inicial en esa parte de red, pues lógicamente puedes ir por eso. Pues sí, la parte de microelectrónica, una parte de diseño, la parte pues fíjate, de todo lo que te puede dar desde el punto de vista pues de esa evolución, ¿no? De crear nuevos dispositivos, de que cumplan ciertas características, de que por diseño, lo que sea, ¿no? Es decir, que tengan muchas entradas, salidas para diferentes, lo llevo a la parte de sensórica, ¿no? Para diferentes mediciones, lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, bueno, la parte vuestra, la parte fotónica, pues es decir, lo mismo, ¿no? Es decir, tienes una base y luego después a partir de ahí, pues es que la evolución es brutal. Cómo puedes utilizar las tecnologías para diferentes ámbitos. Y luego me parece muy interesante también la parte del sector, es decir, cualquier empresa va a necesitar de manera directa o indirecta una parte de comunicaciones, una parte de las redes de su arquitectura de red, dispositivos para medir, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues dónde están sus activos, si tengo eso, si
si tiene que cumplir unas condiciones de temperatura, si abren la puerta de un camión que hay un sensor de apertura, es decir, van a tener un montón de necesidades y entonces nos abre la puerta a poder trabajar de manera transversal en muchísimas empresas, ¿no? Que van a necesitar algo en ese sentido. Entonces yo creo que ahí la clave, yo un poco, tampoco, no soy quien para dar consejos, ni quiero, pero creo que sí es interesante, ¿no? Buscar un poco el objetivo, ¿no? Seguir eventos, seguir referentes quizá en el entorno y hacer tu propio camino e intentar encontrar, ¿no? Donde pues lo que quieres hacer y dónde puedes hacerlo, ¿no? Que empresas o que, o que diferentes influencias puedes tener para discernir y para elegir ese camino, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad es súper interesante todo lo que comentas. Vamos ya casi, ¿no?, para la pregunta final, aunque luego podemos Mm, comentar cualquier aspecto que consideres conveniente. Y quizás ya lo has sí. contestado un poquito también en parte, ¿no? Es, ¿qué consejos tendrías para alguien que está, se está iniciando en el campo de las Mm, telecomunicaciones o sí. que desde el punto de vista entendido que, bueno, está en la carrera o está finalizando Mm. sus estudios y está pensando ya en salir al sector profesional? Ahora has comentado quizás alguna pincelada, no sé si tienes algo así más específico que recomendar. Sí, hablaba un poquito, pues eso, ¿no? Buscar, ahora mismo además tenemos la suerte de las redes sociales tienen, por supuesto, ¿no? Como todo, una parte positiva y una parte negativa, pero hay redes sociales, ¿no? Bueno, redes más profesionales como puede ser LinkedIn, pero redes como Twitter, con muchísimo, que te permiten seguir a muchos, poder tener muchos referentes, puedes seguir muchas empresas, muchas personas, ¿no? Que realmente te ayuden o vayan cogiendo pinceladas, ¿no? Es decir, si quieres, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Quiero saber un poco más o me interesa mucho la parte de comunicaciones, la parte de red, pues puedes seguir lo que están haciendo operadores, vendors desde el punto de vista de comunicaciones, puedes seguir lo que están haciendo startups específicas, me interesa mucho el mundo de la alimentación, pues las food tech, pues qué están haciendo ahora mismo, cuántas hay, cuál es el ecosistema, hay muchas partes, ¿no? Que nos ayudan muchos entes especializados que aglutinan, que hacen estudios sobre cómo es el ecosistema en ese momento. Me interesa mucho la inteligencia artificial, pues también tienes, es decir, ahora mismo tenemos la suerte de que a veces hay mucha información, Ujú, ¿no? Y entramos en la infoxicación famosa, pero realmente sí que tenemos muchas oportunidades, yo creo, hay muchas oportunidades de poder seguir eso, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar a fijar tu objetivo y sobre todo conocer qué tipo de profesional eres, qué quieres hacer, ¿no? Y con eso, pues empezar a desarrollarte profesionalmente y hacer tu camino, ¿no? Tampoco, quiero decir, ahora, quizá antes sí que elegías un camino, igual ya era más difícil salirse, ¿no? Ahora realmente si eliges un camino y luego ves algo que te atrae de otra forma o hay una evolución tecnológica que cambia un poco tu forma de realizar ese trabajo o que te atrae más, pues puedes hacer ese cambio, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, tener muchos referentes, ¿no? Mucho entorno que te ayude, ¿no? Desde el punto de vista ese. Y luego, yo creo que ahora, diferente a cuando terminamos nosotros, ¿no? Es, ujú, bueno, es muy parecida nuestra etapa, ¿no? Pero yo creo que la clave es que hay un ecosistema, lo he comentado antes, ¿no? Ecosistema de startups, de innovación floreciente que es muy grande, ¿no? Entonces, te abre un poco, va al hilo del anterior, ¿no? Te abre un poco ese abanico, ¿no? No tienes por qué, quizá antes había empresas más específicas, no sé, puedo decir, más típicas desde el punto de vista, ujú, y ahora, sin embargo, tienes el ecosistema de startups, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, pues tengo la suerte esa, ¿no? De que estoy en un operador, que es una empresa, por supuesto, podemos decir, grande, que se mantiene, que no es nueva desde el punto de vista como puede ser una startup, pero sí te permite, pues, toda esta parte de innovación abierta, de colaborar con startups. Entonces, la casuística de mi trabajo me permite trabajar, ¿no? Y estar un poco en constante contacto con ese ecosistema de innovación, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la parte y sobre todo también yo creo que hay que pensar un poco que igual acabas trabajando en algo que ahora no se conoce, ¿no? Y que seguramente puede ser fascinante y puede ser distinto, ¿no? Igual estás diseñando, no lo sé, diseñando escenarios de realidad virtual y te contratan para eso, ¿no? Yo quiero hacer ujú.
quiero hacer un gemelo digital de mi empresa y necesito saber cuál es el escenario que debo probar y que me ayudes con esto, ¿no? Entonces son cosas que no puedes ahora mismo llegar a imaginar, ¿no? Bueno, pues vale, pues me parece bien, pero es decir, yo creo que eso es lo apasionante también, ¿no? Para mí que lleva nuestra carrera un poco y todo lo que lleva asociado, ¿no? Alrededor. Pues la verdad es que bueno, me parece que has dado una visión súper interesante para, bueno, pues eso, para los Mm. profesionales, futuros profesionales o la gente que está empezando en el ámbito, ¿no? Y unos consejos y una perspectiva realmente valiosísima, ¿no? Por mi parte, bueno, he agotado el banco de preguntas, un poco lo que tenía pensado. No sé si tú quieres hacer Sí. algún otro comentario, cualquier otro tipo, no sé, por ir ya cerrando. Bueno, no, simplemente pues a animar, ¿no? A que pues con todo esto, bueno, si puede ayudar a que la gente, pues, a que los estudiantes, ¿no? Se den cuenta de esa parte, de la suerte que hay en esta carrera, de poder tocar tantísimos puntos, ¿no? De ser tan transversal en ese sentido y de, bueno, conocer un poco las tripas de la tecnología, bueno, que yo creo que es algo maravilloso, es algo apasionante y que te va a dar muchísimas salidas, ¿no? A nivel laboral. Sí que es verdad que ahora quizá, pues aparte de nuestra carrera, hay muchas carreras como ya muy de nicho, ¿no? Que salen que son, que son más como específicas, ¿no? Pero sí que es verdad que la nuestra, por lo menos yo la entiendo así, muy transversal y que te da esa base de conocimiento ¿no? Para luego moverte, ¿no? Entonces, no creo que ahora estés tan atado como antes, ¿no? Y lo que hablaba antes, puedes salir y buscar un camino y luego después cambiar y te permite un poco tener esa base para poder ir cambiando, ¿no? Entonces, pues animarles a- a seguir con ello y a luego incorporarse al mundo laboral y vivir esa experiencia, ¿no? Enriquecedora, yo creo. Bueno, yo creo que no puede haber mejor conclusión que lo que acabas de comentar. Así que nada, quería agradecerte, veras, José, bueno, pues el que nos hayas prestado parte de tu tiempo, que al final, bueno, es complicado, todos sabemos, con el trabajo y demás, sacar un Mm, hueco y además es que yo creo que ha sido para el canal pues una entrevista realmente perfecta, ¿no? Un poco el prototipo de lo que pensamos cuando pensamos un poco en el canal. Yo mm. creo que es estupenda y una orientación fantástica para nuestros alumnos. Así que te agradezco de veras, pues eso, que te hayas pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer. Lo mismo digo, Jesús, agradecerte la oportunidad bueno, de compartir un poco mi experiencia y eso, ¿no? Y si sirve un poco de ayuda y de dar alguna clave y demás, pues encantado, ¿no? De haberlo podido hacer. Pues nada, ya lo que hacemos es emplazar a la gente que nos siga por YouTube o por las plataformas de podcast, ¿no? A hacer cualquier tipo de comentario, aportación, sugerencia, ¿no? De cara bueno, pues a lo que se ha comentado en concreto en este episodio o de cara a sugerencias a futuras entregas. Así que nada, José, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y nada, Mm. estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Venga, José, hasta luego.